Bienvenidos a tu programa En la Luz. Este día vamos a tratar un caso bastante interesante, el caso de Brandon, el inmigrante salvadoreño. Conocí a Brandon cuando tenía 7 años, era un niño bastante portado. Vivía con la persona que lo cuidaba, una señora ya bastante de edad. Brandon, por diversas circunstancias, no conoció a sus padres, o muy pequeño tuvieron que separarse por diversas circunstancias que incluso hasta desconozco. Resulta que Brandon creció, se desarrolló, fue avanzando con mucha pobreza extrema. Una vez lo visité a su lugar de residencia y hasta entonces me di cuenta que era la pobreza extrema, te soy sincero. Pues Brandon siguió creciendo y cada vez que habían vacaciones él nos pedía que lo trajéramos a la casa y fue así como se fue quedando con nosotros, ¿verdad? Vino Brandon, empezó a desarrollarse, a crecer, hasta que se tomó la decisión que si quería vivir con nosotros. Vino Brandon, decidió venirse a vivir. Mi hijo lo recibió como su propio hermano. Resulta que estuvo en el liceo cristiano séptimo, octavo, noveno grado, cuando de pronto una persona bastante generosa le dijo que si quería sacar un bachillerato en el Centro de Educación e Instrucción Militar Aeronáutico, CIMA se llama, de la Fuerza Aérea, una cuota bastante considerable, andan como por los 225, entiendo, no sé, aproximadamente. Esta persona le empezó a pagar los estudios a Brandon y vino Brandon, se aplicó, se graduó, aprendió muchas cosas, aprendió disciplina, levantarse a las 3:30, 4 de la mañana, aprendió a nadar, me contaba la historia de cómo aprendió a nadar, pues tuvo que hacerlo como todo buen salvadoreño, ¿verdad? Y resulta que él no sabía, como dice Steve Jobs, los puntos nunca se unen para adelante, siempre se unen para atrás. Él no sabía que aprender a nadar un día le iba a salvar la vida. Pues resulta que Brandon estaba en esta escuela de la Fuerza Aérea y se graduó, un buen estudiante. Llegó el punto que sus padres biológicos hicieron contacto con él y él se tuvo que ir de la casa. Tenían unos familiares con quienes él se apersonó, ¿verdad? Conoció a su familia, a su hermana, y estuvo un tiempo con su familia, pero no con sus papás. Su madre está en Estados Unidos. Pues resulta que de pronto Brandon se regresó otra vez para continuar con su proyecto de vida. Yo estaba en esa cuestión que si iba a tramitar alguna beca o si se iba a ahorrar para continuar sus estudios en la Fuerza Aérea, ser piloto. También tenía la opción que podría ser integrante de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Puedes irte a la policía o estudiar, ahorrar alguna carrera universitaria. En ese dilema estábamos, ¿verdad? Incluso Brandon estuvo de acuerdo y entró a la página de la Policía Nacional Civil y vio que pedían como requisito que pudiera manejar. Estaba en eso de ver cómo se metía en las clases de manejo cuando llegó la llamada inesperada. Era su mamá. Y le dijo, tenés que venirte a Estados Unidos. Y ya saben de qué manera. Ya había hecho contacto anteriormente con parte de su familia y Brandon tomó esa difícil decisión. Yo estaba en mi trabajo cuando de pronto me dijo, mire, voy a tener que irme. Me dijo, ¿estás seguro? Para ese viaje es lo más peligroso que puede haber y no se lo recomiendo a nadie, no lo hagas. O pensá bien qué vas a hacer. No, me dijo, sí, me han explicado que es bastante seguro y que hay un buen guía. El mismo cuento que le dan a todas las personas. Y hago un paréntesis. No manden a sus familiares a otros países. Yo sé que hay muchas necesidades y todo, ¿verdad? Pero en total vino Brandon, viajó, empezó la aventura. Ese día le dije que me quería despedir de él y fuimos con mi hijo a despedirnos de él en la noche porque salían unas horas tipo 2, 3 de la mañana a hacer el viaje que hacen muchos salvadoreños, muchos latinos. A eso le llaman la migración irregular, porque te vas de una forma, como dicen, mojado, una forma muy peligrosa que no se recomienda para nada a nadie. Pues resulta que tomó la decisión la familia y Brandon, y resulta que se fue. Nos iba diciendo los puntos donde estaba ubicado, en Guatemala,
ya voy por México, voy a pasar aquí, allá, hasta que llegó el aspecto más delicado. Brandon narró cosas bien extremas que se dan en estas cuestiones. Dijo que unos asaltantes quisieron quitarle sus prendas y, como dicen los puntos, nunca se unen para adelante, se unen para atrás. Pues le sirvió la instrucción militar que recibió en la Fuerza Aérea en el CIMA y tuvo que defenderse, ¿verdad? Junto con los compañeros que ellos iban, de estos que eran 4 asaltantes. Incluso menciona que noqueó a uno. Total, que sobrevivieron. Iban unas mujeres, unas niñas, dicen, caminando por estas calles, puestos casi desiertos. Les tocó curar a una mujer con su niña, quitándole las espinas de los brazos, porque un cactus la había dañado. Una aventura increíble. Él lo iba narrando. Hasta ahí, entre comillas, todo marchaba bien. Pues resulta que de pronto llegó el momento de cruzar el famoso río Bravo. Aquí ves una toma, ¿verdad? Un río que de repente se puede ver calmado, pero de pronto tiene sus corrientes de agua que a muchas personas, tú sabes la historia mejor que yo, han muerto, se han ahogado lastimosamente. ¿Y qué sucedió? Preguntaron quiénes sabían nadar. Él se acordó cuando le enseñaron a nadar en la Fuerza Aérea, ¿verdad? Resulta que él dejó que algunas mujeres con sus niños viajaran en la balsa y él y otros nadando, ¿verdad? Pues gracias a Dios lograron pasar este famoso río Bravo. Yo pensé, bueno, este es quizás el punto más difícil, pero recuerden cómo está la situación fronteriza, ¿verdad? Todos los aspectos de la migración que se están tocando en los Estados Unidos. Pues resulta que ya cuando habían pasado, el patrullaje era bastante inmenso. Varios se dispersaron, a varios los empezaron a agarrar, ¿verdad? Las autoridades. Resulta que Brandon de pronto hizo un contacto con mi hijo. Mira, estoy aquí con un amigo, me dijo, que acá unos los han agarrado, otros están no sé dónde. Y estaba con un amigo ahí de él, un compañero de viaje, y van a cruzar un arroyo. Esa fue la última vez que tuvimos contacto con Brandon. Pues resulta que estaban frente a un arroyo. Resulta que vino y estaban frente a este arroyo y se supone que iban a atravesarlo. Si pasaban este arroyo nadando, ya tenían como un punto estratégico para poder pasar a tierras americanas, ¿verdad? A los Estados Unidos. Pero vino Brandon, se tira al agua y empezó a nadar, ¿verdad? Cuando de pronto Brandon iba a mitad como de ese río, ese lugar, ese afluente de agua, vuelve a ver hacia atrás y vio a su amigo, así como con los ojos llorosos, que él se vio impotente porque no sabía nadar. ¿Y qué crees que hizo Brandon? Se regresó. Lo que hace todo buen salvadoreño solidario. Lo que hace un salvadoreño que no es egoísta, un salvadoreño que da su vida por su prójimo. Y vino Brandon, se regresó. A medio río se regresó por su amigo. Cuando a mí me contaban esta historia, esta última parte, yo dije, qué bueno, lo felicito a Brandon. Ay, y se entregaron, dije yo. Y la historia no termina ahí. Vino este bárbaro, este muchacho valiente, regresó por su amigo. Su objetivo era llegar a Estados Unidos y se puso a sus amigos en sus espaldas y empezó a bracear, a nadar. Estuvieron a punto de ahogarse. Y resulta que ya se estaban ahogando, pero sacó fuerzas de flaqueza. Y es por eso que yo les digo que es importante criar a nuestros hijos con valentía, no para mandarlos a otro país, sino para que enfrenten la vida. Pues Brandon recordó que había recibido buena instrucción militar, vino el tipo, logró sacar a su amigo y se salvaron, ¿verdad? Ya cuando estaban casi seguros que ya podían pasar, pues resulta que el hecho que Brandon se haya regresado a traer a su amigo, perdieron minutos estratégicos, porque no habían drones en ese momento, ni patrullas. Cuando ya cruzaron el río, este último río, resulta que empezaron las patrullas a circular y los tomaron, ¿verdad? Las autoridades. Brandon incluso menciona como que luchó y logró evadirlos, pero no vio a su amigo y de repente dice que vio un dron aquí en su cabeza y hasta ahí, ¿verdad? Él no quiso abandonar a su compañero, a su amigo, y de pronto cayó esa llamada que Brandon les pidió a las autoridades una llamada y se la dieron. Se la dieron y se comunicó con su mamá.
y le dijo: mamá, yo iba a pasar, pero no podía dejar a mi amigo. Pues resulta que Brandon está en esta frontera, ¿verdad? Esperando resolución. Lo más probable es que sea deportado. Es lo más probable, ¿verdad? Sin embargo, le han dicho que el día de mañana tiene una reunión con el juez, una audiencia, donde van a decidir que puede haber la opción que esté 6 meses en estudio o lo regresan de inmediato, que es lo que creo que va a suceder. Pues viene un muchacho valiente, menciona que se va a someter a las autoridades. Ahí está Brandon en ese punto ahorita. A lo que quiero llegar con esto es esto de los inmigrantes salvadoreños cuando se establecen, cuando llegan a Estados Unidos, o la analogía de la palabra, la migración, ¿verdad? Varios aspectos importantes que quiero que reflexionemos. Gracias a Dios, Brandon no perdió la vida. Ya le empezaba a pasar muy mal, te diré. Mi hijo, no se diga, estuvo orando por su hermano, porque se quieren como hermanos. Incluso Brandon le dijo a la mamá: díganle a Mauri que estoy bien. Pues resulta que está en ese impasse. ¿Qué va a suceder el día de mañana? Pues aquí viene el análisis. ¿Qué necesidad tenemos los salvadoreños, incluso los latinos? Pero insisto, ¿qué necesidad tenemos los salvadoreños de andar dando lástima en otros países? Ahora, antes que empiecen muchos a criticar al gobierno, tomen en cuenta algo. La migración ha bajado bastante, radicalmente ha bajado bastante. Busquen ustedes las estadísticas. ¿Cuántas personas migraban hace 8, 10 años? ¿Cuántas personas migran actualmente? Ha bajado bastante la migración. Antes era por la inseguridad. Antes era por la inseguridad. Se resolvió ese problema, se está tratando muy bien. Ya la gente, creo que por ahí viene la baja de los que empezaron a migrar. Es por el tema económico, como siempre ha sido. Ha habido bastante baja. Y es aquí donde quiero hacer esta relación, esta reflexión, este análisis. Se habla de la tasa de pobreza, tasa monetaria de pobreza le llaman, que es la relación de lo que una persona tiene como ingresos y el costo de la canasta básica. Eso es la tasa de pobreza monetaria. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto me ingresa a mis cuentas? ¿Y cuánto es el costo de la vida? Producto de la economía, también mucha gente está emigrando. Los índices indican que se va a mejorar este tema de la pobreza, se está mejorando, lo dicen los expertos en economía. Algunos grupos de oposición al gobierno han mencionado de que la pobreza ha aumentado. Se están basando en datos del 2023, pero los datos de 2024, 2025 son más prometedores. A lo que quiero llegar con esta reflexión es que tenemos que mejorar nuestro país desde todos los puntos de vista para que la gente no exponga sus vidas por el aspecto económico. Como repito, ya la inseguridad ya no es un problema, y antes la gente lo hacía también por eso, pero también quiero que reflexionemos en este aspecto. Mucho se ha cuestionado también al gobierno de que ha hecho bastantes créditos de dinero y todo eso, ¿verdad?, en economía, pero a muchos también se nos ha olvidado algo. Bueno, al menos a mí no, pero lo generalizo. Recuerden en épocas de la pandemia, en países latinoamericanos incluso quemaban a sus familiares. Escuchaba que en Ecuador quemaban a sus familiares cuando estaba lo mejor del COVID, en las aceras de las casas. En las aceras de las casas quemaban a la gente. ¿Te imaginas tú que un familiar lo estés quemando porque no hay condiciones de salud? ¿Y qué resulta? Nosotros no vivimos eso. Fuimos uno de los países que mejor se abordó la pandemia. Esta es una relación que estoy haciendo económica. A muchos se les olvida que están viviendo tiempo extra, porque gracias a Dios el presidente tomó una buena medida. El presidente de la República para manejar este tema de la pandemia. Fuimos de los países que mejor la manejaron. Y qué bueno por eso. Recordemos también que se le ayudó a otros países. ¿Y cuánto valían esas vacunas? Pues no eran gratis. Obviamente, si tengo recursos puedo comprar. Hubo gestión para comprar vacunas. El presidente de la República, Nayib Bukele, gestionó la ley anticorrupción por medio, obviamente, de la Asamblea Legislativa. Y muchos dicen, pero esa ley ha salido porque el Fondo Monetario Internacional se la ha exigido. Que no se les olvide algo. Pudo haberse emitido una ley bien ligera, sin colmillos, sin fuerza, pero se ha sacado una ley bastante robustecida, bastante fuerte, que si esto se aplica como se debe, pues nos podemos ir despidiendo de la corrupción y eso es lo que se espera. ¿Qué relación tiene esto con el caso de Brandon?
Al mejorar la economía, vamos a mejorar en muchos aspectos y vamos a evitar más migración. Recuerden que en economía es el famoso binomio, recursos escasos y necesidades ilimitadas. Entonces, al maximizar los recursos, al evitar que gente se esté adueñando de lo ajeno, vamos a lograr mucho, vamos a paliar y vamos a reducir estos índices, que la gente que no siga saliendo del país. Pues ese es el objetivo. Es así como llegamos al final de esta historia, el caso de Brandon. Si quieres saber en qué termina, estate pendiente a los comentarios. Esperemos que todo se le resuelva bien. Si él retorna, pues con gusto, que es lo más probable, con gusto lo voy a recibir. Y espérate los comentarios. No olvides suscribirte a este canal y gracias por tu apoyo.